¿Saben ustedes que hoy se está llevando a cabo una protesta del campo, un paro del campo, en realidad un cese de comercialización? Así es. Hay 3 puntos fundamentales donde se Sí, lleva ya a esta altura la ya se protesta. tiene que haber Sí, ¿no? vuelto. Sí, claro. Con el frío que hace. Era en Venado, en Armstrong y en Gualeguaychú, que creo que fue el principal lugar de reunión. Y para hablar del, bueno, a ver cómo ha sido este día de paro del campo, estamos en contacto con Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. Guía, ¿cómo le va? Jorge Ferradas y Gustavo Sánchez Romero de Santa Fe, de DERREC, los saludan. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué balance hacen? Por favor, Gustavo. ¿Qué balance hacen de esta jornada tan especial? El balance es positivo, con el acompañamiento de los productores, por supuesto que no es el mismo marco que en el 2008 y en un contexto complejo para la Argentina, ¿no es cierto? No solamente para el sector productivo, sino para toda la sociedad en su conjunto. Así que ha sido un balance positivo, pero más positivo va a ser aún si realmente el gobierno nacional atiende los reclamos, empieza a solucionar los problemas que tenemos muchísimos y que en una pelea que está teniendo el gobierno, ¿no es cierto?, con cuestiones más personales que políticas o políticas y personales, tiene una sociedad en su conjunto en vilo y hoy un productor, por ejemplo, no sabe cómo enfrentar la cosecha de la siembra de maíz. Y no digo cómo enfrentar, no por la cuestión económica solamente, sino porque no sabe realmente si va a tener el gasoil necesario, si va a poder conseguir y a qué precio, si se los venden los fertilizantes en la Argentina y los fitosanitarios. Zafando esos dos escollos tenemos el tema de retenciones, si va a haber aumento o no va a haber aumento, y zafando ese escollo también tenemos que saber si van a dejar exportar o no van a dejar exportar. Entonces, evidentemente, se hace muy difícil poder producir en la Argentina con un panorama tan complicado y con una falta de claridad del gobierno nacional, ¿no es cierto? Bien, cuando usted dice positivo el balance del día de hoy, ¿se refiere a la convocatoria y al acompañamiento de los productores? ¿Se refiere al impacto político que tuvo la medida? ¿O se refiere a la posibilidad de imponer el tema del campo en la agenda nacional? Primero que nada, el acompañamiento de los productores, ¿no es cierto? Productores que nos han acompañado, que han venido de distintos puntos, que se han manifestado no solamente en Armstrong, como bien decían ustedes, sino también en el Chaco, en provincia de Buenos Aires, donde algunas voces disonantes seguramente le golpean a la mesa de enlace porque la medida es poca o es mucha. Hoy lo que intentamos hacer es visibilizar, ser responsables de la fragilidad política que está pasando el gobierno y mostrar nuevamente que hay un norte y desenmascarar muchas veces un relato que no se condice con la realidad, un relato que dice que las cosas están bien. Y yo pongo, por ejemplo, un productor pequeño y mediano que perdió su quinta en una pedrada los otros días en el norte de la provincia de Entre Ríos y la verdad que no sabe cómo seguir adelante porque no tiene un crédito, y si hay un crédito va a cuenta gota, ¿no es cierto? Y cuando te pasan el peine fino y el peine grueso, realmente no queda absolutamente nadie, y esto que genera más concentración, más problemas, ¿no es cierto? Lo mismo le pasa a un tambero, sí, aquí lo mismo le pasa a un pequeño y la lechería en la cuenca santafesina es dramático. ¿Cómo? Perdón. Que la lechería en la cuenca santafesina es dramática, digo, la concentración. Todas las lecherías. Es dramática la concentración en toda la lechería de la Argentina prácticamente. O sea, todavía quedan algunos tambos familiares en la provincia de Entre Ríos, pero han caído muchísimo estos tambos familiares, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, cansados de renegar con estas vicisitudes que te decía anteriormente, que es lo que más preocupa aún todavía a la parte económica y todo, dicen, ¿qué hago con el campo? ¿Lo alquilo o lo sigo produciendo? Y ahí es donde entramos en un problema gravísimo, un problema también que no es solamente de concentración de la riqueza, sino también de la pérdida del sector rural en todo el territorio argentino. Lo que ustedes llaman ruralidad. Sí, lo que nosotros llamamos ruralidad, y que en el censo del 90 tenía un 15% de población rural y hoy estamos hablando de un 5 o un 6%. Esto es lo que absolutamente todos los gobiernos tienen que entender, que acá hay una sociedad
que se debate cómo seguir adelante muchas veces un productor, un almacenero que no sabe cuándo tiene que cobrar mañana la yerba porque no sabe si la va a poder conseguir al mismo precio, con un ferretero, con todo, mientras que la política está viendo otra película, una película de ver que quién va a ser el sucesor de, o quién va a quedar, o quién va a tener más poder, y están en una interna política, mientras la sociedad en su conjunto tiene enorme cantidad de dificultades, ¿no es cierto? Elvio, parecería, digo, y sin ánimo de defenderlo, sino quizás todo lo contrario, que el gobierno parece Tupac Amaru, tira una soga de cada una de las extremidades con un caballo. Por un lado el campo le pide certeza, le pide gasoil, le pide retenciones. Por el otro lado las organizaciones sociales le piden más planes sociales. Por otro lado el sector financiero le pide certidumbre, le pide menor gasto público, reducción del déficit fiscal. Y la política, por otro lado, el kirchnerismo le pide más gasto, más inversión desde el Estado. Cuando empiecen a tirar todos juntos, descuartizan el Estado. A ver, seguramente que puede ser así. Primero, vamos a sacar el sector financiero afuera de esta discusión porque no pueden decir absolutamente nada, ¿no es cierto? Son los que más han ganado en la Argentina, siempre están agazapados y han hecho con la pandemia un gran negocio fabuloso y lo siguen haciendo con los gobiernos municipales o provinciales, ¿no es cierto?, cuando dan vuelta la plata que tiene que estar en manos de otros sectores. Después tenemos el sector productivo, que entiendo lo que vos decís, que nosotros pedimos certidumbre y pedimos una baja de impuestos. Desde el año 2001, 2002, cuando sube el presidente Dualde, después de una crisis muy pronunciada de la Argentina, que ya todas la sabemos y no hace falta contarla, le pide un esfuerzo al sector productivo y le dice, pongamos el 9% de retenciones, y se instauran de vuelta las retenciones, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, y ahí empezamos con una cronología de hechos: 13, 17, 23, 27, 33, 35 retenciones móviles, ¿no es cierto?, en el año 2008, después bajan un poco, suben de vuelta y ahora estamos otra vez por reverlas a las retenciones. En todo ese tiempo, la política no ha podido solucionar ninguno de los problemas de la Argentina. Ni infraestructura, ni salud, ni educación, y tampoco ha solucionado el problema de indigencia y pobreza. Entonces, evidentemente que nosotros no tenemos que ponernos como los culpables, sino que tenemos que ver realmente quiénes son los culpables y empezar a interpelar a los que han llevado a hacer esto. Porque acá se da vuelta la información y siempre se interpela al sector productivo, que es el sector que más ha ganado y que la renta extraordinaria. Lejos de eso, mi opinión. Al contrario, yo opino que la Argentina debe valorizar mucho más lo que es el campo, y que el campo son los pequeños productores, las 50 hectáreas como unidad productiva, que apenas pueden galearla, que ni siquiera tienen certeza de eso que decía usted, si tengo que seguir produciendo o me tengo que ir a vivir a la ciudad, a vivir de un plan, ¿no? Porque esa es la alternativa. Hoy una de las cosas que dije cuando me tocó hablar fue esto, ¿no es cierto? Que estaba contento por ver muchos amigos y tenía una tristeza enorme porque hemos fracasado como Argentina, porque si estamos después de tantos años todavía discutiendo los mismos problemas, sin solucionar los problemas de la gente, sin poner un norte, sin ver en un contexto internacional que nos es favorable, es porque algo estamos haciendo mal, y creo que todos tenemos culpa, pero la mayoría de la culpa la tiene la política, que se ha desconectado de la realidad y vive hoy de un relato que no se condice con lo que está pasando cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto? Elvio, usted estuvo en Gualeguaychú, ¿no? Cuando hablo de política hablo de todo. Sí. Se vivía ahí. En Gualeguaychú todavía Está en Gualeguaychú. Se vivía ahí en la épica de la 125. Había una rémora de lo que fue la lucha de 2008 que se hizo tan conocida y que le permitió en definitiva ganar esa batalla contra la política. ¿O ya no? Nadie quiere revivir esas épocas. Vivir de recuerdos es empezar a morir, dice un dicho, ¿no es cierto? Y nadie quiere volver a eso. Lo que queremos es un llamado de atención, por eso fue la foto en un lugar emblemático,
para llamar la atención de que no queremos volver a lo mismo. Y hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que esto no suceda. Porque hemos hablado con el ministro de Agricultura en varias oportunidades, donde el ministro de Agricultura nos dice: muchachos, quédese tranquilo que las retenciones nos van a subir. En su momento el secretario de Comercio decía: hay que subir las retenciones, y el presidente decía: tenemos que verlas en el Congreso. Evidentemente, como el gobierno está como Tupac Amaru, nosotros estamos exactamente igual, porque no sabemos a quién tenemos que hacerle caso en una interna feroz del gobierno con compartimentos estancos, donde los otros días voy a Transporte a discutir la tarifa, pedimos que venga el secretario de Energía para que garantice a ver que cuándo va a aparecer el gasoil, y no se hablan uno con los otros. Entonces evidentemente estamos en un problema grave institucional en la Argentina, ¿no es cierto? Hoy el gasoil está apareciendo a 230 pesos el litro. Como pasa muchas veces en la Argentina. También tenemos que ser claros en esto. La inflación tiene dos componentes, ¿no es cierto? Uno es económico y el otro es el argentino. Y esto pasa muchas veces, y nos pasa también con las gomas, que a veces no hay y a veces las esconden, y esto también hay que decirlo, y no hay que ponerse colorado, pero tampoco vemos un Estado que esté presente para de alguna manera solucionar. Una presidenta o vicepresidenta, lo digo con la doble intención, ¿no es cierto?, que dice una cosa, que empiece con la lapicera, cuando renuncia el ministro Guzmán dice: es un irresponsable, y venimos de relato en relato tratando de echarle la culpa al otro, sin de alguna manera hacernos cargo de lo que nos toca hacer cada uno. En algunos casos ser responsables, como hicimos nosotros en un paro que para muchos fue tibio, pero creo que en el contexto que estamos con el gobierno no hay posibilidades de hacer nada más fuerte para no ser los culpables absolutamente de nada, y hay que hacerse cargo de las cosas. Y el gobierno, nosotros no vemos que se esté haciendo cargo de esto, ¿no es cierto? ¿Qué siente hoy al escucharlo a Eduardo Bussi, que fuera un referente de la Federación Agraria, que peleó por los intereses de los pequeños productores, ubicarse en las antípodas del pensamiento actual de la Federación Agraria? Siento tristeza también, ¿no es cierto? Siento tristeza porque por más que nunca compartí la visión con Eduardo Bussi desde el distrito Entre Ríos, ni yo ni los directores que estuvieron antes que yo en la provincia, ¿no es cierto? Creo que no podemos tapar el sol con las manos y tratar de justificar todo. No podemos pasar a ser los gurkas por no decir otra palabra, de los gobiernos, ¿no es cierto? Acá creo que hay que ser responsable y hay que ver las cosas objetivamente, no con intereses personales que seguramente le sirven a él, pero que destruyen y mucho. Y lo mismo lo digo para muchos de los autoconvocados, ¿no es cierto? Que en vez de ser críticos positivamente con algunas cosas, son destructivos, y esto yo lo veo muy mal, lo veo mal hoy y lo voy a ver mal siempre, porque creo que hay que ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno dice, por más allá de que en algunas cosas podemos estar o no podemos estar de acuerdo. Hoy Eduardo está trabajando por una cuestión meramente personal, personal. ¿Cierto? Bien, cerca del mediodía emitieron una proclama desde Gualeguaychú, dura sí, con el gobierno nacional, pero también tenían un mensaje para los gobiernos provinciales. ¿Qué le piden al gobierno de Santa Fe, al gobierno de Entre Ríos, al gobierno de Córdoba, en medio de este conflicto? Que se planten y trabajen federalmente, y que trabajen para sus economías regionales, para sus productores, para sus industrias, para su gente, que se planten realmente y que tengan que pelear lo que tengan que pelear, lo hagan de la manera más firme posible y de la manera más coherente posible, ¿no es cierto? Esto es lo que le estamos pidiendo.